Éxodo capítulo 4. Y estamos viendo allí una escena bastante complicada porque el Señor le ha dicho a Moisés, ok Moisés, tú vas a ir a hablar con Faraón, con el incrédulo. Vas a ir a hablar con el incrédulo, vas a ir a llevar mi palabra al incrédulo. Voy a leerlo solamente desde el verso 1 al 5. Tenemos en la parte del fondo, vemos que tenemos una vista totalmente diferente. Este es nuestro hermoso llano Villavicencio en pleno ahí atrás. Tenemos otra localidad hoy. Y bueno, queríamos también compartirla con ustedes, que puedan ver esa noche llanera. A todas estas personas que están ahí, a todos tenemos que predicarles. Amén. A todas las personas de nuestro llano hermoso tenemos que predicarles. Éxodo 4, vamos a leer la nueva versión internacional del verso 1 al 5. Dice, Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? Wow. ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Oh, tremendo esos pocos versículos. Y mire cómo empieza a cambiar la mentalidad de Moisés en ese momento, a entender que era el tiempo realmente de rescatar a toda una nación. Y óyeme, este es el tiempo de rescatar al mundo. Tú y yo, los que vamos a rescatar al mundo, tú y yo rescatando nuestras casas, nuestra familia, nuestras generaciones, los que tenemos cerca. No podemos ir a rescatar al mundo si nuestra casa está perdiéndose. No sería como justo, ¿cierto? Tenemos que empezar a hacer el trabajo de rescatar el mundo. Y primero que tengo que hacer es empezar a cuestionarme cómo rompo la incredulidad del mundo, cómo cambio esa manera de pensar del mundo, cómo hago. Moisés dijo, Señor, ¿y qué hago si no me creen? ¿Qué hago si no me creen? Muchos dicen, pastor, pero es que debo decir a mi familia que Cristo, cualquier cosa, y ellos no me creen. No me creen, no quieren escucharme, se tapan los oídos, quieren salir a un lado, quieren salir al otro. ¿Cómo hago para que esto funcione? Lo primero que debo hacer, este está en el libro de Éxodo también, en un capítulo atrás, verso 3 del verso 10 al 12, dice, así que disponte a partir, le dice el Señor, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Primero, disponernos. ¿Cómo hago? Moisés dijo, pero ¿cómo hago para que me crean? Primero hay que disponerse, mijito. Hay que disponerse a hablar. Hay que hablar, hay que hablar, hay que hablar. Hay que disponer. Lo más sencillo es hablar, mi hermano. Hay que disponerse, tener la vida clara. Óyeme, la gente necesita oír de Jesucristo, punto. Empecemos a hablarles del Señor, empecemos a compartirles de la gloria del Dios viviente, de aquel que transformó tu vida, de aquel que te sacó de la muerte a vida, de aquel que hizo en ti un milagro, quien te convirtió en una persona diferente. Allí es donde tú y yo empezamos a movernos. Llegó el tiempo de hablar y entonces vamos a empezar a rescatar el mundo, primero con nuestra boca. Hoy como profetas de Dios y como enviados por Él, venimos de parte del Señor a decirles a todos ustedes que estamos entrando en un tiempo tan glorioso y tan maravilloso de libertad. Libertad en todos los aspectos de la vida de cada uno de ustedes y aún de la nuestra propia. ¿Qué es lo que les aqueja? ¿Cuál situación están viviendo? ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Qué pasa con su familia? ¿Cuáles son los dolores del corazón, las soledades, tristezas, amarguras? Cada quien sabe cuál es su lucha y qué es lo que está pasando en ese momento.
Pero tengo claro que así como el Señor en algún momento, capítulos atrás, le dice a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo, el dolor de mi pueblo, he visto la esclavitud de mi pueblo, he visto lo que están viviendo, pero más que eso es escuchado. ¿Cuántas veces el pueblo que estuvo ahí totalmente esclavizado y de qué manera ellos van y están en la tierra de Gosén mientras que estuvo José? Pero luego de que muere José y murieron todos los antepasados, en algún momento muere José y mueren todos, dice que llegó un faraón que se olvidó de todo lo que había hecho José. Porque normalmente la gente se olvida de lo que en algún momento alguien hace por nosotros. Tendemos a ser tan desagradecidos que nos olvidamos de lo que otros hacen y esas bonitas historias no las contamos. Y eso tiene que parar también en la vida de nosotros y tenemos que cuestionarnos en algún momento, porque todo lo bueno que alguien hace por nosotros vale la pena contar lo bueno que la gente hace por nosotros. No solo lo malo, lo bueno hay que contarlo y transmitirlo. Y cuando Dios pone en el corazón al apóstol Fauci decir que este es un tiempo de poder hablar, de poder evangelizar, de poder llevar la palabra, claro que estamos en esa temporada, porque el mundo entero necesita libertad. Pero ¿por dónde comenzamos con esa libertad? Por nosotros, por cada uno de nosotros. Pero tenemos que estar tan convencidos que el Señor Jesús fue enviado a la tierra en la máxima manifestación de amor para libertar a un pueblo, para liberar a un remanente completo. Y nosotros, tú y yo, tú que estás conectado hoy, pudieras estar viendo películas, compartiendo con la familia, haciendo en vacaciones, haciendo muchas cosas, pero te has determinado a sacar este momento para conectarte a través de esta frecuencia y escuchar una palabra de parte del cielo. Eso lo pone el Señor, porque dice la palabra que Él coloca el querer como el hacer en cada uno de nosotros. Y si estás sentado hoy acá, si estás ahí sentadito y conectado, es porque Dios tocó tu corazón y te inquietó a que te conectaras y estuvieras ahí. Y hoy el Señor te dice, libertad viene sobre tu vida, libertad en todas las áreas de tu vida. Solo dispón tu corazón, porque Él está buscando ese remanente hermoso. Escuchó el clamor del pueblo, tu clamor está siendo escuchado, tu clamor fue escuchado, y libertad viene sobre cada uno de ustedes. Libertad en todas las áreas, libertad para su familia, libertad, así como mandó a Moisés a libertar al pueblo de la esclavitud, así el Señor Jesucristo fue enviado para liberar al mundo entero del dolor y de la opresión, de la tristeza, del luto, del duelo, de en algún momento hasta el espíritu de orfandad y de falta de familia y de soledad que en algún momento se siente. Todo eso es quitado, arrancado de la vida de nosotros para entrar en esa familia hermosa que es la familia de Dios, en esa dependencia plena del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y saber que se establece sobre nosotros la cobertura divina, se establece sobre nosotros la paternidad divina y se establece sobre nosotros el sello total que el Espíritu Santo pone de que somos parte del pueblo de Dios, pertenecemos a Sión, y como somos iglesia, somos sus hijos, y Dios pelea por nosotros y levanta bandera por nosotros. Mira qué interesante, el liberar una nación no depende de Dios, depende de nosotros. Porque Dios puede sacar los dedos y listo, sacó la nación, hizo algo y tal, mandó un diluvio, qué sé yo, y dejó solo a flote los israelitas, les puso unas bolsas especiales en el estómago y lo sacó. No, necesita compromiso. El libertar a los demás necesita compromiso. ¿De quién? De los mismos humanos, de nosotros mismos. Así que tú y yo necesitamos hoy entender que Dios nos está llamando al compromiso, a la disposición de nuestra vida para rescatar el mundo. El mundo se está muriendo sin Cristo. El mundo se está muriendo sin Dios. Y tú y yo tenemos una respuesta para eso. Tú y yo tenemos la unción sobre nosotros. Dice Moisés, ¿quién soy yo? No entendía que el mismo Señor Dios Todopoderoso estaba ahí poniendo ese manto sobre él. Pero usted se da cuenta que Dios no lo juzga, Dios no lo aplasta. Dios no dice, es que no, así este es incrédulo y lo aplasta. No, el Señor le da explicación para que en él empiece a generarse algo que se llama fe. Necesitamos empezar a hacer que la fe se multiplique en el mundo. Somos los emisarios de la fe. Somos los que llevamos la fe a los diferentes lugares. Tú y yo somos los que podemos encender esa fe alrededor, disponiendo nuestra vida. Por eso el Señor dice, disponte, Moisés, disponte, pilas, disponte. Moisés hubiera podido decir, no, esa tarea no la hago yo. Yo me devuelvo y me quedo allá con mi suegro Jetro y con mi esposa y no pasa nada.
No, Moisés se dispuso, se dispuso. ¿Sabes por qué? Porque hay una palabra profética sobre él. Y hoy en el nombre de Jesús declaro y suelto una palabra profética sobre tu vida. Tú recibes hoy el llamado para ir a hablar de Dios. Amén. Ir a hablar de Dios a tu vecino, a tu hermano, a tu primo, a tu familia, a tu alrededor. Tú y yo siendo llamados hoy y enviados en el nombre de Jesús. Muchos están esperando que se les aparezca el ángel. Y le diga, o sea, se le aparezca la zarza ardiendo y le diga, quítate el calzado. Están esperando que venga algo milagroso. Te voy a decir algo. Eso que estás recibiendo hoy a través de esta señal, eso que estás recibiendo hoy a través de estas redes sociales, es el llamado de Dios a tu vida. Ahora, dispón tu vida para cambiar el mundo. Dispón tu vida para transformar la muerte en vida, para transformar lo que el mundo se ha convertido, porque el mundo se ha convertido en un lugar de muerte, en un gran sepulcro se está convirtiendo el mundo. Pero tú y yo tenemos la vida del Señor, la vida de Jesucristo en nosotros. Y para comenzar, lo único que hay que hacer es poderle contar al mundo entero lo que Dios ha hecho en nosotros. Y cada uno de ustedes recuerdan, hay muchos que se conectaron y de los que están conectados hoy día se conectaron con nosotros a través de la red social y fue por la pandemia. Bendito sea el Señor por esta pandemia, porque si ese fue el canal que Dios usó para que nos pudiéramos conectar, pues bendito sea Dios. Con otros ya veníamos desde antes que nos conocíamos y estábamos en la congregación y para nosotros fue súper doloroso que nos hubieran mandado y nos guardaran y nos alejaran y no nos pudiéramos congregar, pero bueno, entramos en ese proceso de poder entender que listo, a través de esto nos vamos a conectar, pues nos vamos a conectar y vamos a entrar también en ese mover. Pero a donde voy es que cada uno sabe de qué manera llegó a la congregación, de qué manera Dios lo trajo y se conectó, pero también sabe a través de cada conexión y de cada momento en que hemos predicado la palabra, lo que el Espíritu Santo ha hecho en la vida de cada uno de ustedes. Tiene que haber un fruto, tiene que haber un cambio, no podemos seguir siendo los mismos. Sé que Dios ha hecho algo poderoso e increíble con cada uno de ustedes. Y no solamente en ustedes, sino también en sus familias, porque durante el tiempo de pandemia también hubo muchos que en algún momento pidieron y pusieron peticiones por amigos, por familiares, por situaciones difíciles y comenzamos a clamar al Dios del cielo y la gloria de Dios fue vista y milagros ocurrieron poderosos y maravillosos. Y entonces tú dices, ¿pero qué voy a hablar? Habla lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Cuenta lo hermoso que ha sido el cambio en ti, poco a poco, paso a paso, o de una manera acelerada, súper rápida, corriendo. Yo no sé cómo lo ha hecho el Señor contigo, pero cuéntale a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida, aleluya, cómo Dios te ha transformado, cómo Dios te ha cambiado, cómo Dios ha obrado en tu vida. Quiero contarles que hoy, bendito sea Dios, porque todo este tiempo hemos estado trabajando, pero esta mañana pudimos hacer un acto profético poderoso aquí en la ciudad de Villavicencio, y no solo nosotros, sino que sé que en muchísimos países nos conectamos para poder hacerlo y en muchas ciudades de Colombia hicimos el mismo acto profético. Y fue algo maravilloso, y es saber que nosotros estamos caminando y estamos caminando durante la casa de Judá y estamos frente a la corte de Judá. Y que Judá es adoración, Judá es alabanza, que estamos en una temporada de estar adorando, de estar alabando, y el Señor dio una directriz clara a toda la iglesia cuando nos dijo en ese tiempo de adoración, adoren, 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 y es lo único que tenemos que hacer en esta temporada, adorar al Dios del cielo, alabar al Dios del cielo y esperar porque el poder manifiesto de Dios venga sobre nuestras vidas. Y en ese acto profético esta mañana salimos muy temprano, 7:30 de la mañana más o menos, salimos y arrancamos y pudimos darle la vuelta completa a Villavicencio, tocando las puertas, dimos la vuelta completa, pero cuando digo la vuelta completa fue hacia afuera. Pudimos tocar también las veredas, todo el perímetro durante el mapa, aún estuvimos en Pompeya, todo, y era adorando, estableciendo el reino a través de la adoración. Carros, pastores, estuvimos diferentes pastores, estuvimos haciendo esa tarea. Y fue algo hermoso y creo que el Señor conoce el corazón y así como Él dio la directriz de que esa forma debíamos hacerlo, creo que se ha desatado ese poder liberador sobre el departamento del Meta. Sé que en Colombia muchos lo hicieron, en muchos lugares, muchas ciudades se conectaron en lo mismo y sé que entramos en un tiempo de ese poder liberador para Colombia y para el mundo entero. Y entonces, amados, Dios está haciendo muchísimo énfasis en el tiempo de liberación, pero los que son libertados es porque dice la palabra que Dios escuchó su clamor, Dios escuchó su dolor, Dios escuchó su petición. ¿A cuántos escuchas tú que te cuentan los problemas?
Y perdónenme, pero cuando la gente está tan agobiada, nos sentamos y ellos abren el corazón y terminan contándonos sus cosas. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando nos cuentan sus problemas? ¿Les estamos hablando de Jesús? Porque si el Señor Jesús fue el que nos vino a nuestra vida y nos sacó de las dificultades y fue el que nos ayudó, pues tu tarea de con un corazón agradecido y enamorado es hacer exactamente lo mismo. Poderle decir a aquel que en algún momento está diciendo, ven, mi problema y mi dificultad es esta, tú le puedas decir, imagínate que el Señor Jesús a mí me ayudó, es el único que te puede ayudar en esto. A veces, y tiene que ser eliminado de nuestra vida el estar pensando que los salvadores del mundo somos nosotros y que los que tenemos que figurar somos nosotros. Desmontémonos de esa película y mostremos al que realmente libera, y es al Cristo glorificado, Así es. al que bajó de la cruz y salió de la tumba, al que hoy se mueve entre nosotros, camina con nosotros y quiere hacer muchísimas señales y milagros prodigiosos en todas las familias y en toda la humanidad entera. La gente necesita conocer a Dios. Hoy la gente más que nunca necesita ese toque divino del Espíritu Santo de Dios. Y tú y yo somos el instrumento y el canal de bendición para muchos. No nos callemos, prediquemos la palabra, compartamos los en vivos, llenemos las redes sociales, que no importa lo que nos digan, hagamos la tarea, que del resto se encarga el Señor. Que se levantan y te critican, bendito sea Dios, porque al árbol que más piedra le tiran es porque el fruto está bonito, el mango es rico, toca bajarlo. Pues si nos cogen a piedra no importa, porque estás dando fruto. Estás dando fruto, y cuando estás dando fruto, obviamente que vas a ser criticado, obviamente que te van a lanzar piedra, obviamente que te van a chuzar con el palo. No importa, sigamos haciendo la tarea. Estoy viendo gente dando testimonio. Ahí está Edward dando testimonio de lo que Dios ha hecho, de muchas cosas que Dios ha hecho a través de poder conocer a Jesucristo. Nosotros solo somos herramientas en las manos de Dios. No somos más que polvo y ceniza, barro en las manos del alfarero. Pero el Dios Todopoderoso usa esas herramientas. Mira lo que pasó con Moisés. Moisés mismo lo entiende. Dice, yo no soy nadie, Señor. Y el Señor le cambia la mentalidad a Moisés. Mira, le cambia la mentalidad a Moisés y le dice, ¿qué tienes en tu mano? En ese mismo libro de Éxodo capítulo 4, verso 2, dice, ¿qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Y dijo, una vara, contestó Moisés. Una vara. Para Moisés era un palo con el cual organizaba las ovejas. Para Moisés era solo eso, una herramienta de su trabajo. Pero para Dios, esa vara fue el instrumento para cambiar la manera de pensar de Moisés. Porque la vara, mi hermano, la vara sí representa autoridad para un pastor de ovejas, pero la vara también representa justicia, representa rectitud, representa juicio. Esa vara, mi hermano, si usted se da cuenta, cuando Moisés la soltó, la misma vara se convierte en serpiente y Moisés se asusta y pareciera que la misma vara lo intentara atacar, porque la justicia, mi hermano, el juicio de Dios puede estar ahí al lado nuestro, y si tú y yo no estamos realmente dispuestos, pues vamos a perder el tiempo. Llegó el momento de ser tan llenos de Dios que soltemos la vara, y esa vara que se convierte en serpiente sea el símbolo del milagro poderoso en nuestra vida. ¿Qué estoy queriendo decir? Oye, hay milagros tremendos que han pasado en la vida de las personas. Es esa vara. Esa vara es un milagro tremendo. ¿Cómo comparto? ¿Cómo le digo a la gente que realmente Dios está conmigo? Háblales del milagro. Muéstrales el milagro que Dios ha hecho en tu vida. Porque te voy a decir algo, Dios ha hecho muchos milagros en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Cuando mucha gente llega y pasa y te ve un tiempo después de que antes te había conocido, y dice, wow, algo pasó con él porque antes no era así, algo lo cambió, algo lo transformó. Y sí, mi hermano, la vara es ese milagro, ese poder de Dios manifestándose a nuestra vida. ¿Cuál es tu vara? ¿Cuál es tu vara? ¿Cuál es el testimonio que tienes para que otros conozcan de Dios? ¿Cuál es el testimonio que tienes para que otros digan, wow, ese Dios es verdad? Ese Dios es verdad. Dios le dijo a Moisés, suelta la vara. Y tan pronto la soltó, se convirtió en una serpiente. Y Moisés se asustó tanto que después el Señor le dijo, vuélvela a coger. Cógele la cola a la serpiente. Le cogió la cola y tan pronto cogió la cola, se convirtió nuevamente en vara. Escúchame, tú tienes el dominio de ese testimonio. Eres tu testimonio. Ese milagro es tuyo. Muéstrale al mundo lo que Dios ha hecho contigo. Muéstrale al mundo lo que Dios ha hecho con tu hogar, con tus hijos, con tus finanzas, con tus negocios, con tu salud, con tu parte legal. Muéstrale al Señor
cómo el Señor te dio un esposo, cómo el Señor te dio una esposa, cómo el Señor transformó tu vida. Muéstrale el testimonio y que todos van a decir, wow, miren lo que le pasó a este. Wow, la vara que tenía, que era un simple palito, se convirtió en una serpiente, ve. Tremenda serpiente, wow, tremendo lo que Dios está haciendo. El milagro es poder dar el testimonio para que otros crean. Moisés dijo, ¿cómo me presento? Y el Señor le dijo, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Te voy a decir algo, llegó el tiempo de creer a esta palabra. Amén. Dios está con nosotros. Somos la gente de Dios. Si yo no creyera eso, no hubiera empezado a predicar. Si yo no creyera eso, no hubiera empezado a moverme en mi vida. Porque me hubiera quedado en donde estaba, siendo empleado de un lugar, ahí guardado y escondido, siendo cristiano, le dicen algunos banquero. ¿Banquero cómo así? No, cristiano banquero es el que está sentado en la banca de la iglesia, que no hace nada, que está ahí sentado en la banca y que entra, ora y se va para el religioso. Pero cuando creí que Dios es real, cuando creí que Dios es real, wow. Cuando creí que Dios es real, empecé a ver la gloria del Dios viviente. Cuando vi que podía hablar con la gente y ellos iban a escucharme, que podía contarles mi testimonio y ellos iban a darse cuenta que era una verdad ese testimonio, mi vida empezó a cambiar porque pude darme cuenta de que muchos podían acercarse a Dios en ese mover milagroso, en ese mover de milagros. Muchos están esperando que llegue este tiempo de Semana Santa para que haya un milagro de pronto en su vida. No, mi hermano, el Dios de milagros. Nosotros no tenemos un Dios unos ratico al año, no. Tenemos un Dios todos los días en nuestra vida. Dice la palabra que Él habita en nosotros. Y escúchame algo, la vara y el cayado me infunden aliento. Lo que Dios ha puesto sobre mi vida me va a dar nuevas fuerzas. La vara tiene un significado muy importante. La vara, que es la autoridad, me van a dar ese aliento de Dios, ese milagro, ese testimonio que estamos hablando, que significa en este momento la vara, está hablando que para mí mismo genera más fuerzas. A veces cuando yo también me siento que como que estoy cansado, como que no puedo más, recuerdo todos los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Y tan pronto recuerdo esos milagros, otra vez el aliento viene a mis fuerzas, el aliento viene a mi cuerpo, la fuerza viene a mi vida y empiezo a avanzar en la fe que solo Dios le da a aquel que cree. Llegó el tiempo de sacar adelante nuestra vara, de exponerla delante de todos para que conozcan que tenemos un Dios de milagros. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están conectados y de una manera especial le doy muchísimas gracias a Dios por Edward. Edward está escribiendo y yo recuerdo cuando Gabriel le compartió, recuerdo cuando entró y se conectó a través del Facebook y recuerdo su proceso de cáncer en el que estaba y cómo estaba empezando en este proceso, pero también puedo ver en este momento la gloria de Dios y cómo el Señor se ha glorificado en la vida de Edward. Y sé como que días él escribía en uno de los en vivos que pronto nos vamos a poder ver porque hemos podido hablar con él por teléfono, pero no nos conocemos frente a frente. Sé que Dios va a poder darnos la oportunidad de que nos encontremos, así como con cada uno de los que a través de la distancia se acortaron los límites y las distancias porque estos medios nos unieron. Y le doy muchas gracias a Dios porque sí, Eduardo, tú eres sano de cáncer. Amén. Cuando muchos en algún momento de escuchar la palabra cáncer es sinónimo de muerte, contigo cáncer fue sinónimo de vida y de libertad y de conocimiento de Dios pleno y verdadero. ¿La serpiente era muerte? La serpiente significaba muerte, obvio, pero también quiero decir algo. Dios hace milagros increíblemente maravillosos en todos nosotros. El milagro de poder abrir los ojos y respirar todos los días, cada mañana, es un milagro. El milagro de abrir los ojos y ver a la gente que amamos al lado de nosotros es un milagro. El milagro de que tú te pares de tu cama y puedas dar una vueltica y compartir y poder bendecir a los que están alrededor tuyo con tu servicio para los demás, con tu amor, con tus palabras, eso es un milagro. Tenemos que aprender a valorar la vida. La vida hay que valorarla, los seres que amamos hay que valorarlos, el planeta que Dios nos dio hay que valorarlo, hay que valorar cada paso y cada cosa que Dios nos permite vivir, hay que aprender a ser agradecidos y a valorar, porque entre más agradecimos somos, más vamos a recibir, hay que aprender a ser agradecidos. Hijitos amados de mi corazón, pero también les tengo que decir algo, con milagro o sin milagro,
predico a mi Cristo. Amén. Con milagro o sin milagro, Ya recibí la hablo salvación, de es un Dios. milagro. Con milagro o sin milagro, hago la tarea. Porque aquí no se trata solamente que, ay, sí, dice la Biblia que los judíos buscaban señales. No, no solamente caminamos por señales. La Biblia dice que caminamos por fe y no por vista. Y a veces con nuestros ojitos vemos grandes tormentas y tempestades alrededor de nosotros. Pero con la fe puesta total en el corazón y ciega de que creo en el Dios de los cielos, en el Padre eterno, en mi papá, creador de los cielos y la tierra y todo cuanto veo, no me interesa. Con milagro o sin milagro, yo le amo, con milagro o sin milagro, camino de su mano, con milagro o sin milagro, estoy con él y vivo por él y para él. Porque si yo estoy con él, vivo por él y para él, hermano, hasta partir con él es una bendición porque voy a casa. Amén. Eso es una bendición y es un regalo porque ya estaría con él. Amén. Entonces, amados de mi corazón, aprendamos a que simple y sencillamente le amamos todos los días más y más, le agradecemos todos los días más y más y caminamos de su mano. Siempre tenemos un milagro. El hecho de ser salvos, el hecho de que Dios haya cambiado nuestro corazón, eso es un milagro. O sea, no creas, cambiar a una persona no es cualquier cosa. Para que haya un cambio en la vida de una persona tiene que haber pasado un milagro. Eso es una verdad. ¿Sí? Siempre tiene que haber un milagro. Y el solo milagro de que Cristo cambió nuestra vida ya es un testimonio poderoso para que muchos lo entiendan. Amén. Mira lo que dice aquí el verso 5. Dice, esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Eso es para que crean el milagro, el testimonio, la transformación en nuestra vida, lo que causa esa vara en nosotros, es para que la gente crea y empiece a oír. La gente necesita ver que es una verdad. Perdóneme, pero la gente es como aquel que dijo, Señor, hasta que yo no meta el dedo en la llaga, no creo. Ver para creer. Eso es el mundo completamente. Mostrémosle al mundo. El Señor le ha podido decir, no, entonces el que no crea que se achicharre. No, le dijo, venga Moisés, esta vara que usted tiene en su mano, mijito, va a generar un milagro tremendo allá. Para que la gente crea. Esto es para que la gente crea. Mostremos al Dios viviente todos los días. Dejemos que lo que tenemos, que el testimonio que Dios ha puesto en nosotros, hable también por nosotros. Cada vez que yo hablaba, cuando les voy a decir algo, testimonios pequeños en mi vida cambiaron la vida incluso de mis propios hijos. Cuando mis hijos vieron que Dios sanó mis ojos, por ejemplo, que toda la vida duré usando anteojos desde los 8 años hasta, bueno, muchísimos años más, hace como 10, 12 años ya que fui sano de los ojos, y entonces ellos decían, por eso no les digo cuántos años, para que no hagan sus cuentas ahí y saquen calculadora. Entonces decía, mis hijos vieron que el papá se quitó los lentes, que no podía estar con lentes, no podía vivir sin los lentes, pero el Señor hizo un milagro. Mis hijos, que toda la vida se dieron cuenta y dijeron, wow, esto es cierto, es verdad. ¿Quiénes son los primeros que van a darse cuenta que es verdad, que hay poder alrededor nuestro? Solamente nuestra familia, imagínense. Nuestra familia va a decir, wow, si yo ando con ella permanentemente, es verdad, eso es cierto, yo ando con ella, mire esto. Miren lo que está pasando. Necesitamos ir a rescatarlos con nuestra vara. Necesitamos ir a salvar a ese pueblo con nuestra vara. Y entonces, cuando vamos con la vara, que es el testimonio, esa vara hoy está representando el testimonio en nuestra vida. Vamos a ir con la palabra de Dios en nuestra vida, con el respaldo de Dios, y todos van a darse cuenta que el Dios soberano y eterno, que el Dios magnífico, que nuestro papá está con nosotros, que Él no se ha ido y que Él es verdad. El mundo no conoce a Dios. No lo conoce, porque todo lo que ha visto es mentira. Le hablan de un Dios sin poder. Le hablan de un Dios allá guardado. Le hablan de un Dios que está sentado por allá en un templo estilo barroco. O un Dios que está crucificado. Perdóneme, eso es lo que nos muestran. Un Dios que en vez de poderme ayudar, como que me toca ayudarle a mí. Ese no es el Dios en el que nosotros creemos. Nosotros creemos en Jesucristo glorificado, Amén. El Todopoderoso, el Alfa, la Omega, Amén. El principio y el fin, el grande, el maravilloso.
En Él es el que creemos. Por eso Él no necesita que le ayudemos. Él es el poderoso, Él es el omnipotente, Él es el que puede salvarnos y restaurar nuestra vida, nuestra casa y nuestra familia. Wow. Verso 5, esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, me ha parecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Y Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Y Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. ¿De dónde va a venir esa expresión de sanidad y de libertad? ¿Por qué habla del pecho? ¿Por qué no la metió al bolsillo? ¿Por qué no la metió bajo el sobaco? Porque de tu corazón, de lo que creas en tu corazón, de lo que está en tu corazón y en el mío, vamos a poder mostrarle a la gente. Moisés llegó con la convicción plena de que Dios se había presentado a él y con esa convicción, con eso que estaba en su pecho, con esa pasión que estaba en él, pudo transmitir a los demás para que los ancianos se reunieran y dijeran, listo, vamos a ir con Moisés, porque Moisés, no como lo pintan ahí, que fue solito ahí con Aarón, fue ahí solito con Aarón. No, mi hermano, lo hubieran matado. Fue con los ancianos de Israel y se presentó allá delante de Faraón. Qué tremendo eso. Él fue con los ancianos de Israel y se presentó delante de Faraón y Faraón no tuvo otra cosa más que escucharlo. Tuvo que escucharlo obligatoriamente. Y cuando lo escuchó, entonces la gloria de Dios vino y los libertó. Usted conoce todo lo que pasó, cómo se endureció el corazón y cómo hubo grandes y poderosos milagros para sacarlo. Dios va a hacer que lo que está en tu pecho, que el poder que está ahí en tu pecho, que es el mismo Señor Jesucristo, porque dice que tú y yo somos templo del Espíritu Santo y dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, empieza a hacer que los demás se contagien y empecemos a cambiar las cosas. ¿Quién gesta un milagro? Tú, yo. Moisés solo hizo caso. ¿Qué tenemos que hacer para que se geste un milagro? Caso. El Señor le dijo a Moisés, mete la mano en tu pecho, sácala. Y luego vuelve y métela. Y cuando la sacó, en la primera tenía lepra, en la segunda estaba sano. De corazón tienen que pasar las cosas. Así es. Pero yo, repite conmigo, yo soy el gestante. Soy el gestante de un milagro. De un milagro. Para el mundo entero. Para el mundo entero. Y eso tiene que quedar firme en tu corazón y en tu ser. Tú eres el portador de Cristo. Tú eres el que lleva al Espíritu Santo de Dios por donde quiera que camines. Tú eres el que ha creído, tú eres el que cree, tú eres el que has visto lo que Dios ha hecho en tu vida. Ahora cuéntale al resto, lleva la mano a tu pecho y comienza a compartir del amor hermoso del Señor a los demás. Amén. Verso 8 dice, para cerrar, dice, si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez lo crean con la segunda. Si con la primera, que es el testimonio de lo que Dios ha hecho, no lo creen, con lo que hay en tu corazón lo van a creer. Porque no solamente es el milagro, es la fe que hay en tu corazón la que va a hacer que la gente también se contagie y crea. Amén. Amén. Wow. Tremendo, yo creo que hoy es desatado en el nombre de Jesucristo. Aquellos que creían que no podían hablar, hoy en el nombre de Jesucristo es desatada su lengua. Hoy Amén. La vara en su mano empieza a notarse. Autoridad total. Lo que hay en su pecho, en su corazón, empieza a manifestarse hoy en el nombre de Jesús, el poder pleno de Dios. Amén. Así es, en el nombre de Jesús.